bienvenidos a mi canal. Este es un espacio en donde hablamos sobre psicología y bienestar. Si te interesa qué es la salud mental y no encuentras una explicación clara, quédate porque aquí resuelvo todas tus dudas. En este video te voy a contar qué es la salud mental. Vamos a platicar de cómo se concebía la enfermedad mental antes, los factores que influyen en el proceso de salud de enfermedad, sus modelos y quédate hasta el final porque te revelaré cuáles son los factores de riesgo y factores protectores para que cuides de tu salud mental. Contrario a lo que comúnmente se piensa, la ausencia de enfermedad no significa que tenemos salud mental, sino que esta se trata de un continuo en el que se reflejan diferentes niveles de bienestar o deterioro psicológico. Y los límites entre ambas no son del todo claros, ya que dependen de determinantes individuales, sociales y estructurales que pueden combinarse para proteger o deteriorar nuestra salud mental y varían de persona a persona, ya que el ser humano es muy complejo y nos rodeamos de una cultura muy diversa, así como las circunstancias de vida que nos tocan a cada persona. Esta es una síntesis entre nuestra biología, nuestra genética, las emociones, vivencias, nuestra cultura, condiciones personales y sociales que varían demasiado y van a provocar estos diferentes niveles de deterioro psicológico o de bienestar. Sin embargo, la OMS nos ha dado una versión muy interesante de qué es la salud. Esta la define como un estado de bienestar mental que le permite a las personas hacer frente a los momentos estresantes de la vida, que le permite desarrollar sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente, así como contribuir a su comunidad. No se limita solo a las enfermedades incapacitantes, sino que también la salud mental abarca los desequilibrios emocionales, conductuales y psicológicos. Por lo tanto, nuestra salud mental incluye un bienestar subjetivo, nuestra autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y pues el reconocimiento de la habilidad que tenemos para realizarnos intelectual y emocionalmente. Como puedes ver, la salud mental es un aspecto inseparable de nuestra salud general, ya que no se trata únicamente de la ausencia de trastornos mentales para estar bien, sino que también de la capacidad que tenemos para llevar una vida plena, de manejar nuestras emociones y relacionarnos de manera saludable con los demás. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo se concebía la salud mental antes. Desde tiempos antiguos, las ideas sobre la salud mental han evolucionado muchísimo y qué bueno que lo han hecho. En la prehistoria se hacían trepanaciones craneales para tratar pues las enfermedades mentales. Ellos creían que mediante abrir el cráneo, inclusive con artefactos de piedra, podían estar liberando espíritus que provocaban problemas mentales, neurológicos o que inclusive eran responsables de traumatismos. Y por increíble que parezca, muchas personas sí sobrevivían a ello. En Mesopotamia consideraban que las enfermedades mentales eran producto de posesiones demoníacas y las trataban con métodos mágico-religiosos. Por su parte, los egipcios ya comentaban sobre trastornos mentales y epilepsia, y ellos reconocieron al cerebro como la localización de las funciones mentales y motoras. Así que eso fue un gran avance y descubrieron lo que ellos llamaron la histeria. Sin embargo, ellos consideraban que se debía a una mala posición del útero, por lo cual realizaban rituales para acomodar el útero. Después, en Israel, las enfermedades mentales eran vistas como castigos divinos y los ataques epilépticos eran justamente también posesiones demoníacas. En contraste a ellos, los griegos fueron los primeros en separar la salud mental de la religión. Dijeron, no, esto va por separado, esto no lo junten, y vieron que podían haber otras causas, además de los demonios, que la gente pudiera tener estas situaciones mentales. Ellos utilizaron la inducción al sueño, la interpretación de los sueños y el diálogo con el paciente como tratamientos psicológicos. Después tenemos a Hipócrates. Hipócrates fue muy bueno en esta época porque él ubicó en el cerebro la capacidad para pensar, para sentir o soñar, y fue el primero que propuso que los sueños son una expresión de nuestros deseos, que acceden hacia el conocimiento cuando se eliminan las demandas de la realidad. Además, clasificó también racionalmente las enfermedades como la epilepsia, la manía, paranoia, delirio tóxico, psicosis y fobias y también la histeria. Mientras que los romanos en cambio creían que las emociones descontroladas causaban insanía, pues las pasiones y los deseos insatisfechos actuaban sobre el alma
produciendo enfermedades mentales y que se trataban alcanzando un estado de serenidad interior. Fueron momentos en donde realmente se vio mucha esperanza en cuestión a cómo se concebía la salud y la enfermedad mental. Pero, sin embargo, pese a los grandes avances, durante la Edad Media hubo un retroceso muy grande, ya que las enfermedades mentales fueron vistas como posesiones demoníacas nuevamente. Pero ahora las personas que las padecían fueron llamadas brujas y fueron fuertemente perseguidas por la Inquisición, y en su mayoría fueron mujeres. Incluso, durante el Renacimiento, esto tuvo continuidad y tuvo lugar la cacería de brujas, que recordemos que estas brujas eran personas en realidad con enfermedades mentales. Esta etapa dejó pérdidas muy grandes, pues hubo una cacería muy marcada en esa época. Paracelso consideraba que la enfermedad mental durante esta época como una enfermedad espiritual debida a cambios insalubres, y la temperatura era la causante de la manía. Por ello recomendaba hacer ciertos cortes en los dedos para que entrara lo que él llamaba aire fresco, y sugirió por primera vez un origen sexual en la histeria. Así que esta época no fue nada buena para el ser humano, ni mucho menos para las personas que padecían todos estos trastornos mentales. En el siglo XVII, Descartes localizó el alma en la glándula pineal, y después, para el siglo XVIII, los enfermos mentales ya no eran llamados brujas, ya no eran perseguidas, ya no había ese tipo de cacerías. Sin embargo, seguían siendo poblaciones muy segregadas del resto de la sociedad. Ellos eran internados en hospitales o vagaban por las calles siendo objeto de burlas y desprecio de las demás personas. Philippe Pinel cambió la actitud que tenía la sociedad hacia los enfermos mentales. Él hizo un tratado sobre la insanía y clasificó las enfermedades mentales en manía, melancolía, idiocia, demencia, y explicó que eso tenía un origen en la herencia y por las influencias ambientales también, que hoy en día vemos que, claro, eso tiene un impacto muy muy fuerte en el transcurso incluso y la aparición de enfermedades mentales. Johann Riehl fue el creador de la psicoterapia racional y fundó también la primera revista de psiquiatría. Eso dio pasos agigantados. Ahora veremos un poquito acerca de algunos personajes durante el siglo XIX que hicieron también sus aportes. Por ejemplo, Franz Joseph Gall. Él inició la frenología, que postulaba que el estado de ciertas funciones cerebrales se podían medir mediante la palpación del cráneo. Sin embargo, tiempo después fue refutada justamente por ser una pseudociencia. Después tenemos también a Claude Bernard, quien abordó los campos de la fisiología, Jean-Martin Charcot, que estudió los fenómenos de la hipnosis y la histeria. Johann Christian Riehl propone que el tratamiento humano de los enfermos mentales. Santiago Ramón y Cajal realizó estudios para el conocimiento del sistema nervioso a través del estudio de la neurona. Sin dejar a un lado que también en el siglo XX se desarrollaron muchas cosas buenas para este ámbito de la salud mental, pues se desarrollaron también clasificaciones internacionales de diferentes psicoterapias y aparece también la psicofarmacología. Emil Kraepelin desarrolló un sistema de psiquiatría descriptiva que buscó clasificar a los pacientes dependiendo de su conducta. Eugen Bleuler sustituyó el concepto de demencia praecox por la esquizofrenia, que conocemos hoy en día ya con ese nombre. Meyer integró aspectos psicológicos y biológicos de la génesis y tratamiento de los trastornos mentales. Por su parte, Freud empleó la hipnosis para el tratamiento de la histeria. También creó el psicoanálisis para referirse a la técnica de asociaciones libres que utilizaba con los pacientes e interpretación de sus sueños, con el fin de traer a la conciencia todos los recuerdos traumáticos que las personas tenían de su pasado, sobre todo en las etapas de la infancia. Los traumas habían quedado almacenados en el inconsciente y que había que sacarlos de allí mediante la asociación libre. Después también llegaron los medicamentos para los trastornos mentales, como por ejemplo la clorpromazina, el primer antipsicótico que fue el tratamiento para la esquizofrenia.
Y esto enmarca un poquito cómo a lo largo de la historia fue evolucionando el tema de la salud mental, cómo eran concebidas, cómo eran vistas las personas. Se ha evolucionado muchísimo, como pudimos ver, pasar de momentos en los que las personas con trastornos mentales eran perseguidas, eran tomadas como brujas y que inclusive se les realizaban trepanaciones, cosas terribles que hoy en nuestros días ya no son concebidas, ya no son aceptadas, pero vale la pena recordar por las situaciones que tuvieron que pasar, que si bien todavía las personas con trastornos mentales siguen sufriendo muchas violencias, siguen sufriendo muchas discriminaciones de todo tipo, hoy en día ya hay muchos más avances que permiten que las personas puedan tener un acceso a una terapia, a un tratamiento psicológico. Lo hay de todos los precios, inclusive lo hay gratuitos en muchas instituciones del gobierno, estudiantiles incluso también en escuelas. Y pues el día de hoy ya tenemos medicamentos también, tenemos psiquiatras, estamos muy avanzados. Todavía falta mucho por investigar, mucho por avanzar, pero las condiciones que tenemos hoy en día son las mejores que nos han tocado en la historia. Ahora vamos a ver un poquito acerca de cuáles son los modelos que tenemos sobre la salud mental. Por ejemplo, el modelo médico nos dice que la enfermedad mental es asimilable a las enfermedades físicas. Estas tienen una anomalía, tienen síntomas, tienen un diagnóstico y un tratamiento. Por su parte, el modelo conductista nos dice que nuestro comportamiento es consecuencia del aprendizaje que hemos tenido del medio en el que crecimos, en el que nacimos. Esto se da por medio del condicionamiento y el comportamiento normal o el comportamiento patológico tiene la misma raíz. El modelo psicodinámico nos propone que la personalidad esta se establece en función de la interacción de procesos tanto biológicos como ambientales y que los problemas surgidos en alguna etapa del desarrollo se traduce en una implicación psicopatológica de la vida adulta y la terapia psicoanalítica busca transformar lo inconsciente en consciente para poder trabajarlo. El modelo sociológico o psicosocial considera en sus diferentes enfoques que los factores socioambientales se encuentran en la causa y en el mantenimiento de los trastornos mentales. Así que como podemos ver, los criterios para determinar si una persona padece un trastorno mental ha variado muchísimo a través de la historia y de los diferentes enfoques. Por ende, no está del todo claro cuáles son los factores en su conjunto que causan una determinada enfermedad mental, ya que todas las personas vivimos diferentes circunstancias de la vida y aún así están claros y definidos cuáles son los trastornos mentales que se padecen. Sin embargo, las circunstancias de la vida son muy diferentes en cuestión de dónde y cómo crecen, cuál es la familia que tienen, cómo es su alimentación, su situación socioeconómica. Hay tantos factores que van a influir para presentar un trastorno mental que pues ciertamente no se sabe cuáles son todos los factores que se requieren para presentar una u otra enfermedad. Sin embargo, podemos decir que un trastorno o una enfermedad mental es una alteración emocional, cognitiva y del comportamiento que afectan los procesos psicológicos como nuestras emociones, la conducta, nuestra percepción, aprendizaje, lenguaje, etc. Y pues que dificulta la adaptación de las personas a su entorno y crea malestar. Dentro de este conjunto de factores importantes que se dan para las enfermedades mentales tenemos no solamente las individuales como nuestra capacidad de gestionar nuestras emociones, pensamientos y comportamientos, sino que también tenemos los factores sociales que incluyen el lugar donde vivimos, culturales, económicos y un sinfín de factores más que vamos a tratar de darle un poquito de claridad a esto mediante los diferentes factores que existen. Por ejemplo, tenemos los factores endógenos. Estos son los que provienen y nacen de nosotros, como por ejemplo la genética, las lesiones cerebrales, los antecedentes familiares o las enfermedades. Luego tenemos los factores exógenos que provienen del exterior e interactúan desencadenando enfermedades en la persona o en su descendencia. Los factores tóxicos como el alcohol y las drogas desencadenan trastornos y delirios e incluso algunas sustancias disminuyen el oxígeno en el tejido cerebral, lo cual afecta a las neuronas. Los factores infecciosos, ellos provocan alteraciones psíquicas y también a la descendencia, como por ejemplo la tuberculosis, la sífilis, la rubiola, meningitis o encefalitis.
Los traumatismos, en especial craneoencefálicos, también sucedidos durante el parto, y craneales en niños y adultos pueden tener problemas inmediatos o a largo plazo como trastornos epilépticos o psicosis traumáticas. Los factores ambientales, estos son todo lo que rodea al ser humano como el medio ambiente, las estaciones, inclusive la luz. Los factores psíquicos son las apariciones de enfermedades relacionadas a un evento traumático y depende de la intensidad del evento y también de la sensibilidad de la persona. Mientras más fuerte haya sido un evento traumante, más probabilidades hay de que se presente un trastorno. Las personas que se ven más afectadas por los factores nutritivos son las personas que tienen más vulnerabilidad económica. Estas personas que no consumen los nutrientes necesarios tienen deficiencias y por ende son propensos a padecer trastornos y un déficit en el desarrollo cerebral y en el deterioro del tejido nervioso. También dentro de estos factores tenemos algunos que son más propensos dependiendo de la edad, como por ejemplo en la infancia pueden haber insuficiencia mental e intelectual. En la adolescencia hay una crisis de identidad que trae consigo un riesgo de padecer enfermedades depresivas. En adultez se tienen mayores desafíos laborales y esto conlleva estrés y demandas sociales que pueden derivar en deterioros. Y por último, la senectud, que es la última etapa de la vida, en la que los tejidos envejecen, hay un deterioro neuronal. En esta etapa llegan las demencias. Pero ¿quiénes son las personas más propensas a padecer estas enfermedades mentales, estos deterioros psicológicos? ¿Quiénes son? A veces pensamos que están muy lejos de nosotros, que nosotros no estamos predispuestos a ellas y que por no padecer alguna nunca nos va a dar. Sin embargo, déjenme les cuento que las personas que viven con mayor vulnerabilidad, como las personas que viven en pobreza, los niños expuestos a maltratos, a condiciones adversas desde pequeños, personas que consumen sustancias, los grupos minoritarios, las personas expuestas a conflictos constantemente, discriminación y abusos, a las personas que sufren en los lugares donde viven desastres naturales, maltrato o violencia doméstica, estrés, entre otros, son factores muy importantes que predisponen también a la aparición de estas enfermedades. Dentro de este tema de salud mental vas a encontrar que los determinantes en la salud son o factores protectores o factores de riesgo. Y esto implica que los protectores conforman las condiciones adecuadas para proteger las capacidades de las personas y que les permite enfrentar las situaciones de riesgo o condiciones adversas, moderando el impacto negativo de los otros factores. Mientras que los factores de riesgos son condiciones que propician que el trastorno mental se dé o empeore las circunstancias del individuo. Recordemos que son acumulativos, por lo que aumentan la probabilidad de padecer un trastorno mental. Por ejemplo, si es una persona cuyas preocupaciones se relacionan con que su nivel de ingresos es bajo, no tienen los nutrientes suficientes mediante su alimentación, también cae en el consumo de alguna sustancia, por ejemplo el alcohol, y esto se le suma que hay problemas en casa, discusiones frecuentes, o en el caso de los hijos comienzan a haber maltrato entre sus padres, deficiencias nutricionales, económicas. Todos estos factores suman para socavar nuestra salud mental. Cabe mencionar que la prevalencia de los trastornos mentales en todo el mundo es muy alta y contribuyen de manera muy importante a los años vividos con discapacidad, años productivos y de vida perdidos. Además, las personas que padecen enfermedades mentales sufren muchas violaciones a sus derechos, abusos, exclusión social, más probabilidades de desarrollar enfermedades físicas y no recibir atención médica de calidad y también de no adherirse a los tratamientos. Por ello, es muy importante que conozcas qué puedes hacer para cuidar tu salud mental. Los factores de protección se dan a lo largo de nuestra vida y nos ayudan a tener una mayor resiliencia para enfrentar las adversidades que se nos presenten. Para ello, es importante mantener relaciones sociales positivas que también en momentos de adversidad o de conflictos sirvan como una red de apoyo que amortigüen los momentos difíciles. Tener una educación de calidad. Trabajo acorde a tus gustos y capacidades, vivir en un lugar seguro y por supuesto tener inteligencia emocional, que son aquellas habilidades emocionales, personales y sociales que nos ayuda a hacer frente a las circunstancias de la vida
y que controlan las estrategias de afrontamiento que tenemos y nos proporciona satisfacción personal, buenas relaciones interpersonales, logro de objetivos, salud y se relaciona con bajos niveles de ansiedad y depresión. Así que para reducir los riesgos en salud mental se recomienda todo esto, además de aumentar nuestra resiliencia y crear entornos favorables para nuestra salud mental. Hacer ejercicio, comer bien, trabajar en tener una mentalidad positiva, mantener relaciones sociales, tener amigos, puede mejorar muchísimo nuestra calidad de vida y protegernos de padecer enfermedades mentales. Como puedes ver, muchos de los determinantes para tu salud mental están en tus manos. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que este video haya tenido información que te sirva, información clara. Cualquier duda que tengas me la puedes dejar en los comentarios. Recuerda que yo soy Cristina, soy actualmente estudiante de psicología. Todo lo que subo, toda la información que les pongo está basada en evidencia, está basada en documentos oficiales. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides revisar más sobre mis videos y dejar tu me gusta, activa la campanita para que nunca te pierdas de ninguno de mis videos y como siempre, tú sabes que me encanta leerte en los comentarios. Gracias y bye.